Son las 12:11 de este miércoles 20 de marzo, Cristian, y este caso durante el fin de semana, nosotros que estábamos en el Lollapalooza, nos impactó muchísimo, porque sabemos que lamentablemente cuando se dan estos derrumbes de un futbolista en medio de un partido, lamentablemente los pronósticos no son muy buenos y los desenlaces tampoco. Ahora parece que en la situación de Altamirano la cosa va un poquito mejor por lo que hemos escuchado en las últimas horas. Pasó con Javier Altamirano, el jugador chileno que milita en Estudiantes de La Plata y que se desploma, se derrumba en pleno partido. Entonces, para conocernos, digamos, sobre este tema, queremos conversar esta hora con Pedro Chaná, el neurólogo y académico de la USACH. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes ya. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Aquí, doctor, bien curiosos por tratar de entender un poco este proceso. Va a sonar un poco duro, pero la verdad es que cuando hemos visto que colapsa un futbolista en estas mismas circunstancias, ¿no? Generalmente fallecen incluso al paso de las horas o del par de días, pero sobre todo no entendemos mucho qué es lo que pasa en estos casos. ¿Cómo podemos entender lo que le pasó a Altamirano? Bueno, mirándolo desde una perspectiva más amplia, efectivamente lo que tú mencionas, o sea, cuando una persona presenta un síncope, sobre todo siendo joven y una persona de alto rendimiento, implica una falla en su sistema importante, digamos. Y en esta situación particular, digamos, claro, ya se sabe la causa por cuál sucedió y ya la causa tiene sus pronósticos específicos. Uh-huh. Cuando tú lo miras ya más globalmente, claro, hay de todo. Hay problemas cardiovasculares, hay problemas, digamos, de manejo de las presiones por temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya yendo a la situación específica de lo que se sabe por la prensa, es que él habría tenido lo que se conoce como una trombosis venosa profunda a nivel cerebral. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso en términos de un lenguaje más coloquial? Quiere decir que se le tapó una vena, que las venas son los sistemas que tienen para retirar, digamos, la circulación del tejido, digamos, a nivel cerebral, se tapó y eso hace que se produzca hacia atrás, porque como la vena está retirando, digamos, hacia atrás se produce edema, es decir, se inflama el cerebro hacia atrás, toda la zona afectada. Y eso se produce por muchas causas diferentes. Eso le he preguntado. Las causas ¿Por qué se produce? Porque, mira, en este momento eso no se sabe porque no hay información al respecto y claro, eso ya está más dentro del ámbito más privado de la persona afectada, ¿te fijas? Porque van temas desde autoinmune, van temas de tipo medicamentoso, la cantidad de posibilidades son enormes, problemas de coagulación, etcétera. Ahora, ¿cuál situación tiene él? Yo no sé si se va a, digamos, a decir o no, porque eso ya queda dentro de la intimidad de la persona que fue afectada, del futbolista, digamos. Doctor, cuando uno piensa en los futbolistas o en los deportistas en general, asume que son gente súper sana, que no les va a pasar nada porque están además en constantes controles médicos, que tienen así como condiciones súper ideales en relación al resto de los seres humanos, que nos alimentamos mal, que dormimos mal y que nos automedicamos y todas esas cosas que no debiéramos hacer. Pero aquí obviamente es algo que, como usted menciona, puede tener distintos orígenes y le puede llegar a pasar a cualquiera. Cuando uno piensa en el tratamiento y en la progresión de lo que le pasó a Javier Altamirano, ¿se estipula que él podría volver a jugar a la pelota o tal vez lo más probable es que debido a lo que le pasó y le podría pasar a cualquier persona, él no pueda seguir en el deporte? No lo sé en la situación específica de él. Si yo no lo miro como una situación, digamos, general, claro, hay una probabilidad de que no pueda volver a jugar. Va a depender de qué tanto daño tenga, de qué tanta extensión y cuál es la causa, ¿te fijas? Pero en términos generales, lo que suele uno ver, que en lo funcional, en lo general, las personas se suelen recuperar cuando el evento no es muy masivo. Si el evento es, digamos, no es una cosa muy extendida, suelen recuperarse a diferencia de lo que es un accidente vascular. Si tú comparas el accidente
esta es una forma de accidente vascular, Sí. el accidente vascular por causa arterial, digamos, suele producir más daño que el por de trombosis venosa, porque la causa del daño está esencialmente en este edema que se produce por falta de retirar la sangre del sistema nervioso central. Entonces, eso hace que sea mejor pronóstico en general que un accidente cerebrovascular de tipo arterial. Ahora, en términos prácticos de lo que le va a pasar a él, no te podría decir porque sería irresponsable decirlo. No, claro. Pero obviamente que es una situación grave y que pone en cuestionamiento todo su por delante qué va a pasarle, digamos, va a tener que mirarlo muy bien, digamos. Ahora, esta afirmación que tú haces, que los deportistas de alto rendimiento tienen una vida muy sana, eso no es tan así, ¿eh? Porque en el fondo hay una paradoja. A ver. El deporte de alto rendimiento tiene más lesiones, tiene una serie de situaciones que pone en tensión la fisiología del ser humano, y eso en general se ha visto, por ejemplo, que son gente que está con más problemas de diferentes tipos. Entonces, yo te diría que lo sano no es esta versión del alto rendimiento, sino que es una versión de una actividad física moderada que te permite mantener tus condiciones generales de salud. Pero esta visión que se ha labrado de que el alto rendimiento sería sano, yo no estoy tan de acuerdo. Podemos entrar en discusión. Sí, no, es verdad, pero es un tema de largo No, debate sí, y está se ha bien, sí. Yo planteado digo que es varias- como una idea que uno tiene, ¿no? Así como, pero Sí, claro, sí. efectivamente Claro, pero está no- Que errado. todo el deporte es sano, pero mira, Claro. todo el ser humano se comporta en una curva en U. Para que uno entienda. ¿Qué quiere decir una curva en U? Poco es malo. Hay un punto que es óptimo y mucho vuelve a ser malo. Ah, mira, Claro. claro. Todos los excesos son malos, dice mi abuelita, es verdad. Es verdad. Héctor, ¿cómo Claro. podemos, la situación que le pasó a Altamirano, no hablando de él en particular, sino de la situación, ¿no? Sí. ¿Es posible prevenirla? ¿Es posible, no sé, con chequeos permanentes? ¿Es algo accidental que nos puede pasar a cualquiera? ¿Y cómo reaccionar? Da la sensación, y por todas las noticias, por todo lo que uno ha conversado, que se reaccionó bien, ¿no? Los profesionales estaban ahí mismo, se lo llevaron rápidamente, en fin, toda la reacción. Pero si nos pasan a nosotros en el día a día. Eso. Hay dos dimensiones. Una dimensión, digamos, que es los chequeos preventivos, etcétera, que yo me imagino que siendo un deportista de alto rendimiento suelen estar muy chequeados y que probablemente, claro, no se haya detectado previamente nada porque no había nada, ¿te fijas? Entonces, pero que efectivamente podía haber cosas. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes pueden dar señales antes, qué sé yo, de otra esfera, de otro tipo de síntomas. Y por otro lado, en el momento, en el ataque agudo de la situación, ¿no es cierto? Claro, se habla de que el tiempo es cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que tú reaccionas más rápidamente, tienes más posibilidades de recuperar zonas dañadas. Claro. Y obviamente que el llegar a un centro en que van a poder tener una respuesta inmediata es importante. En Chile, afortunadamente eso ha ido entrando, tenemos en el servicio público y en el servicio privado respuesta para este tipo de situaciones, y claro, los centros de mayor complejidad efectivamente son los que van a tener mejor respuesta para este tipo de situaciones, digamos. Porque pasa por hacerse un escáner, pasa por que hayan especialistas que puedan hacer la intervención correcta, etcétera. Estamos conversando con el neurólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Pedro Chaná, a propósito del diagnóstico, ¿no?, que se le entregó al futbolista Javier Altamirano luego de que colapsara, ¿no?, en la cancha de fútbol durante este fin de semana. Doctor, pensando precisamente en una situación como esa, ¿cuáles son los tratamientos que se dan hoy día cuando hay accidentes cerebrovasculares o este tipo de situaciones? Y a la vez, es una pregunta doble, la verdad, y a la vez, ¿cómo hacerlo para prevenir? Porque me imagino que habrá a lo mejor alguna población que es más vulnerable a este tipo de situaciones, que corre más riesgo, hay que hacerse controles anuales. ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo diría que en general hay que entender qué pasó aquí. Lo que pasó es que una vena
se trombosó, o sea, quiere decir que se formó un coágulo dentro de ella. ¿Ya? Para que eso suceda, puede ser, por ejemplo, porque tú tienes problemas de coagulación, o sea, que coagulas muy fácilmente, y eso se forma a expresar, por ejemplo, en algunas personas por trombosis previa en otras regiones. Entonces, claro, si has tenido una trombosis en un pie, que eso es una cosa que uno ve con cierta frecuencia que se consulta a la gente, es importante hacer el estudio completo, hacer la prevención y eventualmente el tratamiento. El estudio completo implica saber si hay factores que lleven a la trombosis. Hay fármacos, por ejemplo, como las hormonas femeninas para los anticonceptivos, ¿no es cierto? Algunas formas de anticonceptivos, los que tienen más estrógeno, producen más trombosis y eso es algo que se explica cuando tú vas a tomar este tipo de fármacos. Las personas tienen que saber que esto tiene una predisposición mayor. No es de gran monto, son por miles de personas, pero es algo que uno tiene que tener en consideración para estar atento, ¿te fijas? Y después la aparición de otro tipo de enfermedades, pero una prevención genérica. Yo te diría que aparte de lo que se dice siempre, la vida sana, por ejemplo, fumar, no es muy bueno para eso, o no tener mucha, por ejemplo, el viaje en aviones con las trombosis de las piernas, etcétera, que en realidad es una forma de esta misma forma de presentación, pero en las extremidades inferiores, son de ese tipo de prevenciones, que son más bien genéricas, pero una vez que se produce, digamos, ya tienes que actuar como habíamos conversado. Yo te diría que no es mucho lo que puedes hacer si no es una vida sana. Ah, ya, pero no hay que hacerse como exámenes preventivos, escáneres, esas cosas para andar mirando que uno no tiene nada. No. No, la verdad es que no. Es como estar atento a tu cuerpo, a que si te da señales y recogerlas y consultar por esas señales, como puede ser esto que hagas trombosis en las extremidades, que cosas de este tipo o cosas que son raras en tu cuerpo para poder, en el fondo, a través de eso, tomar un hilito y tirar y encontrar otras cosas que podrían ser importantes, ¿te fijas? Doctor, ¿en qué no? Bueno, el caso de Altamirano es muy visible, ¿no? Porque además él convulsiona en un estadio repleto, pero da igual, el tema es que convulsiona, es muy, muy visible. Sí. ¿En qué nos tenemos que fijar si nos pasa a nosotros, si nos pasa a alguien cercano en una situación cotidiana? ¿Hay síntomas, señales que nos demuestren que le puede estar pasando algo y que tenemos que acudir rápidamente a algún centro? Bueno, efectivamente esos son como los síntomas de inicio del cuadro. Puede ir de cosas muy leves y por eso un dolor de cabeza de instalación abrupta, persistente, que se acompaña con vómito, puede ser una señal de que se inició una cosa de esta naturaleza. Una convulsión, como fue la situación, claro, es una señal de que esto puede estar partiendo. En general se habla de signos de hipertensión endocraniana, que es que del aumento de la presión a nivel del cráneo, piensa tú que se tapa una arteria, entonces empieza a acumular líquido y sube la presión a nivel cerebral. Entonces pueden ser déficits focales, que en general son, por ejemplo, trastornos de visión, falta de fuerza eventualmente, y una vez que esto es más evidente y siempre va a ser que consulte a la gente, o la convulsión también. Y lo que es más como difícil de perfilar es el tema del dolor de cabeza, que en el fondo, para corresponder o relacionarse con eso, en general es un dolor de inicio relativamente abrupto, que está acompañado en general de náuseas, vómitos, fotofobia muy intensa. Ahora, tú me vas a decir, bueno, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial dentro de una jaqueca? Claro, si es tu primera jaqueca va a ser difícil hacer la diferenciación. Un cuadro de migraña, cuando ya es recurrente, la persona ya sabe de qué se trata de esto. Pero inicialmente, claro, el diagnóstico diferencial va a ser difícil. No, yo estaría atento a dolores de cabeza muy persistentes, que provocaran vómitos y una molestia muy marcada de la persona, que no sean recurrentes, digamos. Claro. ¿Y sabe qué? Siempre es preferible, por último, ser exagerado y pecar de exagerado que dejar pasar este tipo de cosas que a uno le parecen que no son normales y que se presentan repentinamente. Yo, a mí, cualquier cosa que me pasa, para mí ya es algo mortal, siempre. Sí, ahí hay un tema, sí, que es como, es difícil porque efectivamente uno sobrecarga las atenciones y claro, también el sobrecargar las atenciones tiene sus costos porque claro, si yo tengo muchos dolores de cabeza banales atendiendo, que no hay que decir como
¿cómo decírtelo? No es que yo mire menos eso, sino que me dificulta ver las cosas más graves. Entonces uno busca siempre signos que le den la alerta de que esto es algo relevante. Y ese es el arte de la medicina, digamos. Sí, no, por supuesto, sí, hipocondríaca tampoco soy, pues, doctor, pero me refiero a que si me pasa algo así curioso que no es normal, no, prefiero al tiro decir, no, es un tumor inoperable y me voy a mirar al tiro. Sí. Doctor Pedro Chaná, neurólogo y académico de la USACH, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Ciudadano ADN. Un gusto. Que esté muy bien. Ya. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Oye, recordarle a nuestros ciudadanos que es importante primero ir al doctor cuando uno tiene algún tipo de problemas, tampoco, como dice el doctor, llenar las consultas yendo por cualquier cosa, ¿no? Pero cuando hay cosas delicadas o que son inusuales y que uno no tiene respuestas, tampoco automedicarse ni pensar que le pasó lo mismo que le pasó al vecino al lado, porque cada cuerpo es distinto. Pero igual hay que estar atento. Las revisiones técnicas son importantes del Human Body. Lo dice el doctor, las cosas inusuales. Exacto. Porque hay gente que tiene jaqueca, ¿no? Habituales. Y cuando viene ya cacha. Exacto. No, ya sé cómo se viene la película. Si es inusual, si es distinto, si te además va, digamos, acompañado de otras cosas, claro, señales, bueno. A mí, por ejemplo, no me duele casi nunca la cabeza. Es muy curioso que me duele la cabeza. Entonces, si me duele, yo sé que o por falta de sueño, y si me tomo paracetamol, 2 paracetamol, estoy bien, ya. Pero si ya pasa, es porque hay algo. Claro, entonces, algo hay. A ese tipo de ejemplos queremos llegar. Nos siguen llegando saludos a propósito del Día de la Felicidad. Pablo dice, en este momento estoy sin pega, pero sigo feliz porque la felicidad es mi espacio irreductible y en los tiempos que corren la felicidad es un acto revolucionario. Me gusta la actitud de Pablo. Bien, sí, Pablo. Bien. Sí. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Me hace muy feliz ver a mis hijos sonreír desde el alma, pasear con mis perritos, compartir momentos con mi familia, dice Sandra Valdés, que además agrega ahí muchos corazoncitos en su mensaje. Me hace feliz que ustedes nos muestren la realidad de nuestro país sin adornos superficiales, de los muchos que nos tienen acostumbrados, nos dice Jorge Valparaíso. Muchas gracias por eso, Jorge, qué bonito. Tratamos de hacer que la vida sea como es, con altos y bajos. Mira, nos escribe Javier también a propósito de la conversación que teníamos con el doctor Pedro Chaná, que además es una persona que trabaja en el ámbito deportivo, en la formación de futbolistas. Concuerdo con el médico sobre el alto rendimiento. Este tipo de entrenamiento no es considerado bueno para la salud de las personas, ya que la carga que se le da al organismo en este tipo de entrenamiento no es acorde al cuerpo que puede soportar. Por eso el proceso deportivo es eso, un proceso. Claro. Es un proceso. En etapas no y paulatino. musculoso de un día para otro. La mayoría de los atletas de alto rendimiento siempre suelen tener una vida deportiva corta, ¿cierto? Tiene toda la razón. Cada vez se ha estirado más, ¿no? Pero en general 10, 15 años ya es muchísimo. Sí. Muchísimo tiempo en el altísimo rendimiento. Así que muchas gracias, Javier, ahí por sus datos y por su opinión. A través del Twitter, que bueno, Remigio nos manda, dice, aquí una inmensa e inagotable fuente de felicidad, y nos manda fotos con sus hijas y en una sale como haciéndose una máscara de belleza, como un skincare. Está muy bueno.